Bueno, lo primero que quiero es agradecerle a los Mazzotta, como siempre, por esta insistencia que tienen en reunirnos para pensar en clave política, psicoanalítica, la salud, bueno, lo público, y esta vez poniendo el cuerpo en escena, o la indocilidad de los cuerpos. También agradecer por esta mesa, porque bueno, estar con Roberto Gutman, con Javier, acá se me aparece algo que decía el viejo Ulloa, que la solemnidad es una gran fijadora de la angustia. Entonces yo, a la vez que estoy muy agradecida por estar, tengo como ganas de decirles que los adoro, los leo, y estar muy agradecida porque hayan venido y sentarme junto con ellos y escucharlos, que es lo que un poco todos queremos, ¿no? Bueno. Nosotros nos vamos a sentar ya. Bueno, historia y trauma. Me llevó esto por varios recorridos, son recorridos por los que vengo andando desde hace rato, pero un poco el que elegí para compartir con ustedes tiene que ver con algo que conjuga de algún modo mi trabajo clínico con sobrevivientes, hijos de desaparecidos, testigos de los juicios contra el terrorismo de Estado, que es parte de mi laburo, y con una pregunta que tiene que ver con las insistencias, los enclaves institucionales o históricos sociales de las persistencias del terror, podríamos decir, de esas marcas que perduran, ya no solamente en aquellos que han vivido la brutalidad de la dictadura, por ejemplo, de modo directo, ¿no? Sino, bueno, de algún modo en todos nosotros, aún 40 y pico de años después. Porque el problema de la dictadura no fue solamente la dictadura, sino el país que vino después. Es decir, ese país que durante muchísimo tiempo, demasiado tiempo, ocultó, negó, segmentó, creó discursos y relatos falsificadores de la historia, como la teoría de los dos demonios. El viejo Ulloa también, un poco apelando a esto, decía, ¿ma qué dos demonios? Y fueron tres, ¿no? Videla, Agosti y Macera. Pero bueno, retomo esta idea de los relatos, porque de algún modo creo que nuestro país nos compromete, y digo nuestro país, y me siento como tentada de decir este país, ¿no? Volvemos a tener ganas de decir este país para referirnos a nuestra Argentina, porque nos queda lejos esta forma actual, ¿no? tan cruel, tan obscena, donde algo del orden del desmantelamiento del semejante otra vez se pone en juego, ¿no? Pero decía, algo de nuestro país nos compromete de algún modo en el trabajo, no solo de desarticular esos relatos falsificadores, justificadores, ¿no? de lo peor de nuestra historia, también con la posibilidad de construir, resignificar, simbolizar esa historia nuestra, no solo recuperando o rescatando del olvido algunas historias silenciadas y demás, sino también para poder pensar los tiempos nuevos, ¿no? O qué de la novedad del horror en la actualidad. Y ahí se me juntó un poco pensando cuando pensaba que iba a trabajar entre el trauma y la historia, la cuestión de la simbolización. Podría decir que en ese tríptico trauma, simbolización, historia, hay una clave para pensar, al menos para mí, estas cosas, ¿no? Y si digo simbolización, también podría decir transmisión, filiación, que es un poco lo que decía acá la compañera. Y bueno, parto de esta idea, esta obviedad para muchos de nosotros que trabajamos en este campo, de que la cría humana se humaniza, ¿no? Se humaniza en la cultura, es decir, que la presencia del semejante es ineludible, inherente a su constitución. Y que esto nos marca, de hecho, como decía Silvia Bleichmann, que fue una gran maestra para mí, que en el otro no solo se alimentan nuestras bocas, sino nuestras mentes. De él recibimos no solo, o junto con la leche, el amor y el odio, las valoraciones morales, ¿sí? Las predilecciones ideológicas, los modos con los cuales entendemos nuestra historia, ¿no? Es decir, el otro está en nosotros, está inscripto en nosotros, es inevitable. Y en eso sí celebro este espíritu de las jornadas que pone de algún modo a la universidad a pensar algo del orden de la condición humana en los tiempos en los que está inscripta o le toca vivir, ¿no?
Me parece que ese es un trabajo que tenemos que darnos. Y bueno, pensábamos este punto de partida de la constitución psíquica, ¿no? Y decíamos que el otro está de inicio en juego siempre, pero esa inmersión en la cultura, en el mundo de los símbolos, no nos encontramos con una tabla rasa, el mundo de los símbolos se organiza en función de los modos de organizar la experiencia que ya tienen los adultos, ¿sí? Y ese modo de organización simbólica de la experiencia que tenemos los adultos tiene que ver con la experiencia singular, pero también está entramado con los modos colectivos de ir tejiendo y entendiendo las experiencias. Es decir, que se construyen con los relatos que habitan los colectivos humanos. Por eso subrayo esta idea de los relatos, ¿no? Es decir, que la realidad no es la realidad, sino que es la realidad soñada, fantaseada, negada, perdida, ¿no? Pero significamos todo el tiempo algo de eso, y que nunca tiene que ver absolutamente con lo autoconservativo. A mí me parece que esa es una discusión también, ¿no? Que tenemos que dar. Es decir, que los adultos sostienen sus acciones con los ideales de una época. Y ahí tomo algo de un librito precioso de Azum que se llama Los contrabandistas de la memoria, ¿no? Que trae esta cuestión de que la necesidad de transmitir es inherente está inscrita en la historia, ¿no? Que tenemos un nombre, que transmitimos una historia singular, pero que siempre es la historia de un país, de una región, de una civilización, que somos depositarios, herederos, también transmisores, pasadores. A mí me gustó esta idea de ser pasadores de cultura, ¿no? Y que es en la serie de las diferencias, dice Azum, que se inscribe algo del orden de la transmisión. Es decir, si hay calco, si hay mímesis, hay traición, no hay transmisión, ¿no? Es decir, transmitir una historia es una construcción, es un acto simbólico. Y dice algo precioso, que es que construimos nuestra identidad con discursos procesados clandestinamente, como contrabandistas, dice, de ese legado que recibimos como herencia. Ahora bien, el terrorismo de Estado, el genocidio, estaría mejor decir, ¿no? Nos confronta con esta pregunta: ¿qué sucede con esas generaciones? ¿O qué sucede cuando una generación desaparece? ¿O con aquellas generaciones huérfanas de esas referencias finales, o donde el silencio ha habitado la cotidianidad, el silencio de ese pasado sepultado y de un presente como sin devenir, ¿no? sin porvenir? Él anticipa, ¿no? Dice que anticipa la fractura en los lazos sociales, la dificultad de los niños de integrarse en una vida social. Tomo un breve recorte clínico para figurar un poco esta idea de trauma, en todo caso de historia, o qué hacemos con la historia, los psicoanalistas y en general, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con la historia? Una mujer llega a consulta empujada por los compañeros de sus padres, los que se encuentran en el juicio, ¿no? En el juicio que está tramitando la causa de sus padres. Me dice: vas a tener que hacer un curso para que salga de mi casa, siempre adentro. Salí por el juicio, soy igualita a mi mamá. Las fotos me impresionan. Cuando me vieron aparecer, sus compañeros no lo podían creer. Yo me quedo pensando quién aparece ahí, ¿no? Esta idea del aparecido. Después me dice, sus padres fueron detenidos desaparecidos cuando ella era bebé, que era cuidado de una abuela que no puede hablar de esto, ¿no? Prácticamente. Yo no duermo, dice, no pude nunca. Antes por miedo a que mi abuela le pasara algo, ahora por mis hijos. En la primaria, cada vez que mi abuela me dejaba, estallaba. Cada vez, me dice. No recuerdo cuándo dejé de hacerlo. Cuando le pregunto qué sucedía después de que su abuela se retiraba, me dice: las señas, me llevaban al salón, yo dejaba de llorar, pero me quedaba como en blanco un rato largo. Es decir, no podía escuchar, no aprendía, y al otro día otra vez, igual, ¿no? Tuvo muchas dificultades para aprender. Aprende a escribir copiando la letra que encontró de la madre en unas cartas, ¿no? Y me salía igualita, es decir, no había ahí el júbilo con la presencia de la abuela a la vuelta, no había nada de ese orden de presencia-ausencia constitutiva de la infancia. A mí me hacía acordar más bien a esto que Winnicott llamaba como miedo al derrumbe,
¿no? Esta cosa del desmantelamiento psíquico, ahí había como un apagón en ella, le costaba recomponer algo de eso. Bueno, en el marco de los juicios, ese entramado de testimonios de los compañeros, por supuesto nos fue brindando las posibilidades de hacer un trabajo de filiación, de transmisiones, donde ella en eso, con esas construcciones pudiese tomar y a su vez ligar y desligarse, esa cosa paradojal de la filiación, del trabajo de filiación, y empezar a escribir con sus propias letras ya, aunque parecidas a la madre, cuentos, ¿no? Es decir, que ya no necesitaba ese calco para no perder, ¿no? Y agrego sí acá algo en relación al valor de los testimonios, que es que si nos han permitido la posibilidad de aventurarnos en un trabajo de elaboración y de simbolización, es porque esos relatos que han quedado inscritos en las sentencias y en los colectivos a partir de los juicios como una historia de todos, ¿sí? No como algo que les pasó a esos pocos afectados, sino que hay ahí un impacto muy fuerte en ese sentido, ¿no? En esto de integrar esos discursos como una historia de todos. Pero bueno, entonces, trauma y el lugar de la historia, brevemente, ¿no? Pero sabemos que en Freud lo histórico-social tiene, lo histórico-contencial, dice, ¿no? Está definido por dos órdenes: aquello que va a constituir el inconsciente y aquello que va a constituir al yo. Es decir, el inconsciente, uno podría decir, es efecto, las inscripciones en el inconsciente son efectos de un momento histórico, ¿sí? Tienen un origen histórico, pero no son históricas las inscripciones inconscientes, son en todo caso historizables. El que tiene la función de historización es el yo, ¿sí? Eso que ni el inconsciente ni el superyo tienen. El yo es histórico y tiene esa función de historización. Ahora, a partir de la segunda tópica sabemos que, por algunas cuestiones de la identificación y también por algunas formas en que algunas formas históricas que se plasman en el yo pueden ser manifiestas pero no historizables, ¿no? Y acá tomo también una idea que traía Silvia Lechman, es decir, que los grandes acontecimientos históricos, traumáticos, pueden estar en el yo como conscientes pero no ser historizados, ¿no? Es decir, como algo que nunca puede ser del todo pasado, que de algún modo es siempre presente, ¿no? y potencial futuro, diría, para algunos, ¿no? Y esto, nos dice Silvia, es porque forman parte de los traumatismos inmetabolizables. Y lo que caracteriza un traumatismo inmetabolizable no tiene que ver con la magnitud del estímulo, sino con la relación que hay entre la idoneidad traumática, ¿sí? Y la fuerza ligadora del yo, ¿no? Esto tiene que ver con la idea de trauma en Freud. Ahí cuando Bettelheim dice que Auschwitz, que Dios murió en Auschwitz y en Hiroshima, ¿no? O cuando Gilú García Reynoso nos habla de matar la muerte, pensando la clave de las desapariciones, lo que está en juego ahí, ¿no? Matar eso que funda simbólicamente el valor de la cultura, lo que nos marca es un modo distinto de concebir la relación entre la vida y la muerte, ¿no? Y este entramado simbólico del yo está dado por enunciados que simbolizan las experiencias traumáticas, pero no solo nuestras, sino de las generaciones anteriores, ¿no? Más allá del principio del placer, Freud nos da algunas categorías para pensar. Lo paso muy rápidamente. Esta cuestión del miedo, la angustia y el susto, ¿recuerdan? Laplanche incluye la cuestión del terror también, como una cuarta categoría para pensar. El terror, el susto, perdón, ¿no? es eso que nos produce estar impreparados frente a un hecho, ¿no? Me asusté porque no estaba preparado para eso. Y lo que se produce es ese afecto de desligazón al interior del yo, ¿no? Y lo que produce es angustia. Ahora, la angustia encuentra una forma de organizarse a través del miedo. Cuando le temo a algo, de algún modo creo tener alguna preparación para eso, ¿no? Es como una forma de organizarse. Entonces la angustia tiene esa doble cara, por un lado de ser un afecto displaciente, pero por otro lado ser una defensa ligadora de la angustia, ¿no? En la medida en que se organiza con un miedo. Pero el terror, dice Laplanche, en el terror
sabemos a qué le tememos, ¿sí? Pero no tenemos modo de organizar una defensa contra eso. Es decir, no hay modo de instrumentar acciones que nos defiendan de algo de esto. Y yo creo que hay algo en los tiempos actuales, del agobio de los tiempos actuales, de los traumáticos a veces que decimos son estos tiempos actuales, porque de algún modo sabemos a qué le tememos, ¿no? Hemos pasado por ahí, hay formas nuevas de destitución del otro, de la crueldad y demás, pero hay algo de eso que sabemos y sin embargo nos cuesta organizar acciones que nos permitan bueno, detener el desastre, ¿no? Bueno, el terror, algo más. Lo central en el terror, lo que está en juego, es decir, la castración no está del lado de... la angustia no está del lado de la castración, sino del lado del ser, ¿no? Hay algo de la aniquilación del sujeto que es central. El trauma, entonces, para Freud, es esa experiencia vivida capaz de aportar un cúmulo de excitación inelaborable, pero que decíamos no tiene tanto que ver con la cantidad de estímulos, sino con esa relación entre eso que inunda el psiquismo y el modo, lo que representa, lo que dispara al interior del psiquismo, lo ya inscrito, ¿no? Y ahora bien, hay un traumatismo que tenemos que diferenciar, ese que es constitutivo en todo caso de lo humano, ¿no? Esa intromisión sexualizante del otro, de un traumatismo ligado al miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte también tiene formas históricas instituidas, ¿no? Uno tiene miedo de morir desaparecido, secuestrado, hambreado, empobrecido, no sé. No podemos pensarlo al margen de las posibilidades del yo de defenderse del riesgo de aniquilamiento. Cosa que la dictadura supo utilizar muy bien, ¿no es cierto? Se buscaba eso, el aniquilamiento por la vía de la colaboración. Y en esto sí tengo que decir que la historia, nuestra historia, y a través de los juicios uno lo escucha todo el tiempo, nos muestra una historia de resistencia enorme, donde lo que cuentan los sobrevivientes no es tanto que lo que se ponía en juego en la tortura, ¿no? Era el miedo a morir, sino a no renunciar a ese patrimonio simbólico que eran sus proyectos, su identidad en el marco de un grupo político, ¿no? De lucha. Es decir, que lo que los preservaba ahí era ese aferrarse a esas historias simbólicas que eran de ellos y de todos, que pertenecían a un colectivo. Para finalizar, ¿no? Solamente esto, yo creo que ese aniquilamiento del universo de los símbolos que la dictadura pretendió, ese poder que se pretendió absoluto, dueño de la vida y de la muerte, encontró en esas locas que insistieron en caminar en la playa, en la plaza, una grieta, ¿no? Una grieta a ese poder. Yo digo las insistencias de las madres, lo tomo también de Gilou, García Reynoso, me gusta más que las resistencias de las madres, porque son las insistencias en el deseo, ¿no? Que escribieron nombres, historias negadas, que vencieron el olvido, pero vencer el olvido, las políticas del olvido, no el olvido freudiano, ese que nos permite recordar, las políticas del olvido que no son otra cosa que el olvido de la política, por otro lado, ¿no? Y que es esa insistencia la que no debe archivarse de algún modo, nos dice Gilou. Y no olvidar, recobrar la memoria, pero en la aventura simbólica de elaboración, es decir, sin ese trabajo de elaboración, de producción simbólica en relación con la memoria puede también convertirse en ese vaciadero de basura, como decía Funes en el Memorioso, ¿no? Cuando es información, pero no hay un procesamiento simbólico que ligue, que signifique esa historia con sentidos para todos, ¿no? Posibles puede ser ese vaciadero de basura, ¿no? Y esto para impedir que esas marcas terroríficas sigan actuando ruidosa o silenciosamente en cada uno de nosotros. Es decir, que quizás tengamos que atrevernos a ser contrabandistas de la memoria, ¿no? Pasadores de cultura, para aprender a liberarnos de estos espantos. Solo una cosa más, porque en este tiempo también
también lo leí, volví sobre un librito que se llama Precioso de Piglia, que se llama La Argentina en pedazos, que escribe la historia de la violencia argentina, es decir, reconstruye esa trama donde se pueden descifrar o imaginar los rastros que dejan en la literatura, yo podría decir en nosotros, las relaciones de poder o las formas de la violencia. Y dice así: marcas en el cuerpo y en el lenguaje, antes que nada, que permiten reconstruir la figura del país que alucinan los escritores, podríamos decir que alucinamos. Esa historia debe leerse a contraluz de la historia verdadera y como su pesadilla. Bueno, hasta acá lo vamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, un gusto y efectivamente es un desafío. Las propuestas de la Amazota son un desafío, las propuestas de la Amazota todos los años o años por medio, por lo menos en las invitaciones a las que yo puedo acudir, realmente me invitan siempre, que me encanta que sea así. Es un desafío porque para mí, obviamente soy profesor de historia, soy historiador, me gusta escribir, pero sobre todo soy profesor de historia de la Universidad Nacional de La Plata, fundamentalmente. Proponerme reflexionar sobre cuestiones que evidentemente provienen, no podría decir en términos tan clásicos, de otro campo, o mejor dicho, este cruce de campo, bien, entre la historia y la psicología, bien, me obliga a mí, ¿no?, a producir reflexiones que no tenía yo en agenda, sino que más bien trato de improvisar, trato de traer en función de poder compartir con ustedes. Por suerte creo que estoy tomando, por un lado me encanta que hayan comenzado con la cita de Rafael Barrett, que yo había aportado en el encuentro último sobre la guerra del Paraguay, tan maravillosa. De hecho tenía yo una referencia a esa cita de Barrett, a ese breve relato de Rafael Barrett en El dolor paraguayo, si no me equivoco. Claro, no es mi tentación ponerme a hablar en lenguaje que es más propio de ustedes, porque sin duda hay agua por todos lados. No más bien tratar de trabajar con cuestiones de historia y con un lenguaje que es el con el cual me llevo más corrientemente bien. Bien, me interesaba comenzar a propósito de una observación que hace Norbert Elias, bien, un sociólogo quizá de los más importantes del siglo XX, en un libro que, si no me equivoco, realmente conozco poco, pero llegué a ese libro a través de un maestro, y un maestro que me lo aconsejó en una situación de capacitación, y me lo aconsejó y fui rápidamente al libro y encontré algo que me pareció realmente fascinante. El libro, entiendo que es un libro que se publica luego de su muerte, se llama Sociología de un genio, y es un libro sobre Mozart, bien, un libro sobre Mozart, sobre el músico, fenomenal músico, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XVIII, que rápidamente se preocupa por aclarar. Norbert Elias, Mozart muere en el año 1791 a los 35 años de edad. Dice así: al parecer, esto es lo que escribe Elías, murió con el sentimiento del fracaso de su existencia social y por lo tanto, para utilizar una metáfora, murió porque su vida se vació de sentido, porque perdió por completo la fe en la posibilidad de que se realizara aquello que en el fondo de su corazón deseaba por encima de todo. Las dos fuentes de su voluntad de seguir viviendo, que alimentaban la conciencia de su valor y su sentido, estaban a punto de agotarse. Para sí mismo el amor de una mujer en la que podía confiar y para su música el amor del público vienés. Durante una época había disfrutado de ambos, los dos ocupaban el lugar más alto en la escala de sus deseos. Hay muchos indicios que revelan que durante los últimos años de su vida sentía cada vez con mayor intensidad que los estaba perdiendo. Esta es la tragedia de este hombre y la nuestra, la de la humanidad. Me llamaba la atención incluso este pasaje del libro, entre otras cosas por la enorme nitidez de la prosa de este sociólogo, y casi como una suerte de ir sobre algunos lugares, no diría lugares comunes, pero que trata como metáforas, ¿no? Y llega a plantear estas dos cuestiones, ¿no? En Mozart, la muerte ligada a un fracaso, ¿sí?, en la existencia social, y a la vez el momento en que su vida se vació de sentido.
se me ocurría, y esto a propósito de las clases que uno da permanentemente, y lástima que esto no lo traje, pero si quieren lo recomiendo para que lo vean, que algo muy parecido se puede decir respecto a algunas vidas, respecto a algunas subjetividades en nuestra historia. Subjetividades en nuestra historia que vidas en nuestra historia, vidas biológicas en nuestra historia, que concluyen a propósito del fracaso de su existencia social. El fracaso de un proyecto social que a ellos los incorporaba, los incluía, les daba un lugar fundamental, y que ese fracaso coincide de manera dramática con su propia muerte biológica. Vidas biológicas, ¿no?, que se acaban en ese momento en el cual se vacían de sentido social. Mucho más acentuado este sentido social, este sentido público, que en el caso de Mozart. El ejemplo más interesante para mí es el de Simón Bolívar, el mantuano, caraqueño, que también muere a los 47 años de edad. Muere a los 47 años de edad. Hay unas imágenes de un pintor que se llama Espinosa, si no me equivoco. Espinosa es un pintor de granadino, ¿no?, de lo que era Nueva Granada, luego Colombia. Las imágenes son impresionantes, son del año 1830, o sea, del mismo año de su muerte, va a morir en 1830. Y son imágenes que durante todo el siglo XIX ni en Colombia ni en Venezuela se pudieron ver, no se las querían ver, se las archivaron, porque de lo que hablaba precisamente era de un hombre entregado a una lucha independentista, a un proyecto político, bien, de carácter profundamente americanista, que en ese final de su vida, un final biológico y también político que coinciden, porque la muerte biológica coincide con la derrota política de ese proyecto. Bien, derrota política de ese proyecto que, entre otras cosas, tenía como voluntad, por lo menos, la constitución de la Gran Colombia. Y desde ya, todo el tiempo lo que a Bolívar lo rondaba era la posibilidad del istmo de Paraná, ¿no?, que funcionara como el istmo de Corinto para los griegos y que se conformara una gran América. Eso ya estaba de lado. Ahora, la Gran Colombia también fracasa. Esos fracasos son los fracasos que llevan a la muerte de Bolívar. Hay una coincidencia entre vida biológica y derrota política. Decía, estas imágenes, el pintor se llama Espinosa, son dos retratos maravillosos, vale que lo vean. Bien, no se pudieron ver durante el siglo XIX. Gabriel García Márquez, ¿no?, en El General en su laberinto, hace algunas menciones. El libro de García Márquez del año 1989, un año, él dice, horroroso, ¿no?, 1989. Entonces, donde reflexiona fundamentalmente sobre los años y sobre el momento previo a la muerte de Simón Bolívar, dice que Simón Bolívar no se podía tolerar frente a esos retratos. Bien, los veía como, se veía a sí mismo irreconocible en esos retratos, que en verdad, justamente lo que estaban planteando era su verdad en ese momento, la verdad de la derrota. Porque durante el siglo XIX, bueno, estoy yendo para hablar más de historia que de otras cosas, pero está bien. Durante el siglo XIX, ¿por qué no se pueden, claro, ver, ¿no? Y ahí estaría como lo interesante con la figura de San Martín. Dice un historiador, es un escritor de literatura y de buena literatura, se llama William Ospina, colombiano, dice: muere Bolívar e inmediatamente se transforma en el culto a Bolívar. De inmediato, no hay transición. Bolívar con anterioridad había sufrido cantidad de atentados, el más importante, el septembrino de 1828, el que zafa, muchas veces se dice, gracias a la ayuda de Manuela Sáenz, su compañera, pero de inmediato muere, aún siendo tan resistido, pero tan resistido, derrotado políticamente, un derrotado político que, ni bien muere, se transforma, bien, en una figura del culto fundamental, tanto para Colombia como para Venezuela. Vale pensar casi la distinción con San Martín, ¿no? En San Martín quizá la derrota política no tiene la intensidad que tiene con Bolívar, porque la vida política de San Martín no tuvo la intensidad que tuvo la vida política de Bolívar. Bien, pero lo distinto también es que San Martín se va de Buenos Aires en 1824, intenta volver en 1829, en verdad llega hasta la barrada del puerto de Buenos Aires y no desembarca. ¿Por qué? Porque habían fusilado a Dorrego, que era quien lo había convocado, bien, a Buenos Aires. Decide no, claro, cosa que la historiografía liberal nunca menciona. Y después San Martín vive hasta 1824, tiene una salud importante, no coincide su muerte biológica con una derrota política, ¿no?, que tiene distintos caminos. Ahora, la transformación o la construcción del culto de San Martín es también posterior a su muerte, bastante posterior a su muerte. Bien, decía, ese Bolívar último es el que dice haré en el mar, ¿no? Esa frase tan clásica, he arado en el mar. Me doy cuenta que finalmente haré en el mar, no produje nada. Muchísimo más lindo que nuestro, como se dice, remar en dulce de leche.
pero está bien, eso haré el mal, pues claro, básicamente es eso, ¿no? La impresión que tiene ese hombre político, que todo lo que su desempeño político había sido en vano. Bien, había sido en vano. Bien, me preguntaba entonces, ¿no?, sobre la relación entre las vidas biológicas y la política, la vida biológica y la historia, las vidas biológicas y las sobrevidas. Porque esos niños de Rafael Barrett, que ya salen de la escuela y ya no pueden jugar como niños porque están tristes, que traen consigo, que llevan consigo la tristeza de la guerra del Paraguay, que pasó 40 años antes y sin embargo la sigue llevando consigo, sin embargo van a tener vidas larguísimas, probablemente. O sea, vidas biológicas muy largas. Y a propósito de eso me preguntaba, ¿qué pasa con esas subjetividades como la de Mozart o como las de Bolívar, en donde la vida está ligada a un proyecto, la vida está ligada a un sentido político, social fuertemente, esto en el caso de Bolívar? ¿Y qué pasa con nuestras vidas en relación con los sentidos, bien, con los sentidos densos, sociales, políticos? Cada tanto tiendo a pensar que estamos acostumbrados a tener sobrevidas largas que están más allá de todo sentido político y todo proyecto. Bien, que más bien nuestras vidas se estructuran sobre la base de soportar y saber de ese sinsentido. Cada tanto pienso eso, cada tanto cambio. Trato de pensar de otra manera, ¿no? Pero bueno, por ahí lo que estoy pensando en estos días. Rubén, cuando me invitaba, me decía, bueno, ¿qué estás pensando en estos días? Bueno, vengo pensando por estos lados. No muy claro. Algo muy parecido que traía a lo de Rafael Barrett, este genial escritor español paraguayo, según Roa Bastos, el creador de la literatura del Paraguay, Rafael Barrett. Algo que observa este genial viajero, este genial enviado del Ministerio del Interior de la Nación por Joaquín B. González en 1904, me refiero a Juan Vialet Macé, otro escritor catalán que, como decía Rafael Barrett, yo me hice bueno en Paraguay. Bueno, Rafael, en el caso de Vialet Macé, bien podría decir que, no sé si se hizo bueno, no sé si esa es la palabra probablemente, pero que sí que lo más agudo que lo produjo acá, ¿no? Entre nosotros en la Argentina. En 1904 le encomiendan hacer una suerte de informe, un informe sobre el estado de las clases trabajadoras en la Argentina. Entonces se emprende un fenomenal viaje que lo lleva a recorrer buena parte de las provincias argentinas de ese entonces, y también, y esto es lo muy interesante, aquellas que el modelo agroexportador había invisibilizado, ¿no? Aquellas que la sociología de Gino Germani, cuando piensa, ¿no?, el momento migratorio en la Argentina y ve lo próspero que puede ser esa Argentina futura, tan solo piensa en las provincias del litoral o de la llanura pampeana. Del Chaco no dice ni una palabra. Lo que hace Vialet Macé es ir al Chaco. Ir al Chaco y se encuentra con los mocovíes. Y habla con los mocovíes. Y pone los nombres de los mocovíes con que habla. Y es maravilloso. Y entra a la casa y conversa con uno y con otro. Y de repente describe a unos chicos. Y yo me daba cuenta de lo parecido que era esto a lo de Barrett. Esto es 1904, Barrett es 1909, si no me equivoco. Dice, sobre aquellas frentes, todavía inocentes, son unos niños mocovíes, se ve el velo de la tristeza del perseguido. Se ve el velo de la tristeza del perseguido. Entonces ahí doble la pregunta. Primero, y esto lo trabajo con mis alumnos, y me gusta decírselos a mis alumnos, a los que quiero mucho, y que son muchas veces de clase media acomodada porteña, y les planteo, bueno, guay de quien piense que uno es tan solamente uno. Uno es también la tristeza de todos tus antecesores que fueron perseguidos. ¿No? Todos tus antecesores que fueron perseguidos, esa tristeza, esos dolores, esos pesares, más allá de que a vos te interese muchísimo imaginarte uno, y sobre todo uno que ha superado esas tristezas de algún lado están, de algún lado se activan. De algún lado se activan. Entonces, me interesaba esto, y después también pensar en la sobrevida de estos muchachos, de estos signos mocovíes, porque uno piensa en términos de guerra y también de terrorismo de Estado, y son estos muchachos, estos niños, los que han sobrevivido a la campaña del desierto del sur y campaña del desierto del norte. La del norte se extendió por un tiempo más importante, pero estos muchachitos han sobrevivido, y lo más probable es que no hayan tenido una muerte en un enfrentamiento. Incluso uno podría decir, la violencia política en la Argentina es una constante en la historia argentina, fenomenal, lo de Ricardo Piglia, no hay ninguna duda,
Pero claro, experiencias de guerra en la historia argentina como tales, como guerras, no tenemos tantas. Por lo tanto, es muy probable que estas vidas hayan continuado. Ahora, ya continuaron desde un vamos con esa tristeza del perseguido. Bien, con esa tristeza del perseguido. ¿Qué lugar para el sentido en esas vidas? ¿Qué lugar para el proyecto? ¿Qué lugar para el proyecto? ¿Qué lugar para el sentido? Vidas probablemente sin mucha más alternativa que saberse en sobrevida. Aunque, te digo esto, y otra vez me contradigo, no. Bien, hago una pequeña morada que la tenía anotada, no sé por qué, no tiene nada que ver ahora, pero lo mismo lo iba a decir y ya está, lo digo. Claro, yo digo, cuando pienso en tema nuestra adaptación a este vacío de sentido para nuestras vidas, retomando lo de Elías, o porque nuestros anhelos, nuestros proyectos son tan menores, pero tan menores, que difícilmente podrían fracasar. Eso es fenomenal como forma de engaño, ¿no? Y hay un capítulo notable de Los Simpsons en donde Homero está muy preocupado porque ha hecho alguna barbaridad en la fábrica y tiene mucho miedo que Montgomery Burns lo arruine, ¿no? Lo dañe, lo castigue severamente, básicamente que lo arruine, ¿no? Esa es la palabra que usa. Y en un momento Marge le dice, quédate tranquilo. Para una persona que no, como vos, que no tiene mayor anhelo que ver el Super Bowl, comer rosquillas y tomar una cerveza, es difícil que te arruine. Ya está. No hay manera. Quiero decir, hay una manera de entender nuestras vidas que ya han podido desplazar las guerras a los confines del mundo y a los confines más, no diría confines geográficos, pero sí confines culturales del mundo, en donde la intensidad aún hoy de lo religioso tiene grados tan distintos a los que tiene en un occidente que se ha ampliado tanto. ¿Bien? Quiero decir, nuestras vidas que biológicamente pueden desarrollarse con tanta más tranquilidad y facilidad que en cualquier otro tiempo histórico, ¿bien? Que en cualquier otro tiempo histórico, sin duda es así, no obstante se encuentran con la pesadilla de Homero, ¿no? La pesadilla de Homero, pesadilla que puede ser graciosa pero que al mismo tiempo es devastadora. ¿Bien? Y todos somos un poco Homero, por supuesto. De eso estoy tratando de hablar. Voy ahora a una pequeña cita de un texto que se me ocurre, bueno, es una referencia sencillísima, pero se me ocurre fundamental, de un escritor mexicano que se llama Carlos Monsiváis, es un gran escritor mexicano, sobre todo es un cronista y un crítico de cultura. Alguna vez me dijeron y me cayó bastante mal que era como una suerte de Beatriz Arlo mexicano, ¿no? Nada que ver. Dice así, en un texto de 1980, el texto se llama Historia para qué. Me parece un texto, una compilación de varios intelectuales mexicanos con esta fenomenal pregunta, una pregunta que cada tanto aparece, ¿no? ¿Historia para qué? Bien, ¿historia para qué? 1980 les decía, dice, hoy en México, dice Monsiváis, lo que suele calificarse de sentido histórico, si vale una definición instantánea, la noción de pertenecer orgánicamente a un proceso de país o de clase del que desprendemos nuestra visión de época, al que incorporamos nuestra responsabilidad ante el futuro, es actitud precaria o muy debilitada. Bien, precaria o muy debilitada. Me encanta, por supuesto, que toda la oración concluya en la negación, ¿no? Digo, sentido histórico es esto, y todo da a entender que sentido histórico es algo que, así definido, está vigente. Ahora, Carlos Monsiváis define o concluye, hoy en México el sentido histórico es una actitud debilitada o muy precaria, no hay sentido histórico. Y sentido histórico, dice él, en tanto la noción de pertenecer orgánicamente, muy fuerte esta palabra, ¿no? Pertenecer orgánicamente a una experiencia que es de clase, que es de país, que es de patria. ¿Bien? Eso es sentido histórico. Claro, cuando escribe Carlos Monsiváis, aún cuando ya han pasado 12 años de que fue la masacre de Tlatelolco, todo ese libro está tomado por la masacre de Tlatelolco. No tuvo dictadura militar en México, pero tuvo una masacre en Tlatelolco que
que produjo en la cultura mexicana y fundamentalmente en las culturas de izquierdas, en las culturas juveniles, un trauma importantísimo. Un trauma importantísimo. De hecho, los archivos de lo que fue la masacre de Tlatelolco recién empezaron a abrirse el año pasado con la asunción presidencial de López Obrador. Bien, me interesa esta cita, y ahora sí, no vamos a proyectar nada, no hace falta, lo voy a contar, pero sí me interesa ahora compartir una pequeña lectura. Roberto acá ha hablado sobre Malvinas, ha trabajado el tema Malvinas. Yo trabajé una novela sobre Malvinas y me interesaba hacer una referencia a esta novela para leer, compartir con ustedes. La novela, seguramente la conocen, Los Pichiciegos, de Fowell. Es una novela que Fowell publica en 1983. Algo engañosamente dice que la termina de escribir días después de Fowell, como nuestros grandes escritores, importantemente mitómano. Yo creo que en ese sentido se podría comparar a Sarmiento, ¿no? Personas fabuladoras de sí mismas, además no poder. Fowell es uno de esos geniales fabuladores de sí mismos. Y esta novela, como decía, se publica en el año 83 y básicamente, creo que todos estamos al tanto, Los Pichiciegos básicamente es un grupo de muchachos que están en la guerra de Malvinas. Un grupo de muchachos que están en la guerra y un sargento, ni bien comienza la guerra, los precave de algo, ¿no? Les advierte. En esta guerra a ustedes les conviene estar tan atentos ante los ingleses y tan preocupados por el accionar ofensivo de los ingleses como de los propios altos mandos argentinos. Así que lo mejor que pueden hacer es poner una trinchera un poco más profunda de que el usual, que no sea un pozo de zorro cualquiera, que sea un poquito más hondo. ¿Bien? Y ahí escondámonos. Al sargento lo matan, ¿no? Ellos quedan. ¿Bien? Ellos quedan y construyen en esa pichicera, ¿no? Esa pichicera. ¿No? Pichicera, ¿por qué? Porque en un momento el pichicero es la mulita, ¿no? La mulita. Fenomenal momento del diálogo donde todos estos muchachos están ahí metidos en esa pichicera y conversan. La mayor parte del tiempo, bombardeos y conversan. Interesantísimo. ¿Cómo se conversa mientras está ocurriendo un bombardeo? Yo creo que quizás una de las claves del libro de estos relatos sea eso, ¿no? Son conversaciones, ¿no? Contra la idea de que una conversación puede ser por fuera de un contexto. Estas son conversaciones connotadas, capturadas, rodeadas por lo que está ocurriendo alrededor de esas palabras. Y lo que está ocurriendo es un bombardeo. Entonces en esta conversación dicen lo siguiente. Perdón, mi pastilla está... ¿Cuántos somos aquí? Quería calcular Pipo. Dicen que 10.000. 10.000. No pueden matarnos a todos. No, a todos no, a la mayoría, dijo Rubione. Videla dicen que mató a 15.000, dijo uno, el puntano. 15.000 no puede ser. ¿Cómo? Videla, preguntó el turco, dudaba. Sí, Videla, hizo fusilar a 10.000, dijo otro. Salí, estás en pedo vos, dijo Pipo. ¿Qué pedo? Está escrito, hablaba el puntano. Yo lo vi escrito en un libro, en la parroquia de San Luis. Está 15.000. Estás mamado. ¿Qué mamado? Están los nombres de todos, uno por uno, los que mandó a fusilar Videla. No pueden haber sido tantos, dijo el turco. Vos te callás, turco, dijo Luciani. Vos sabés de mandar y de comprar y vender, pero de esto no sabés una mierda, así que te callás. Sigue un poquito más adelante. Dice, lástima que no esté el sargento, él sabía eso. ¿Y cómo no iba a saber eso? Si él trabajó de eso. Si tenía una medalla de la operativa Independencia, dijo Acosta. Pero de aviones no puede ser. Por más locos que sean, ¿cómo van a remontar un avión, tomarse ese trabajo? Dijo Rubio, y calcular. 100 tipos por avión, podrás tirar, son 100 viajes, un cagadero de guita. ¿Y ellos qué les importa la guita? Suben, te tiran y chao. Pero ¿cómo van a remontar 100 aviones? Es que lo van haciendo con el tiempo, ¿qué apuro tienen? Yo no creo que haya sido tantos. Además, ¿por qué? Porque eran guerrilleros, y nunca hubo tantos guerrilleros. Habría 1.000, cuando mucho, dijo un pichi del fondo que nunca hablaba. Habló un boludo, dijo el puntano. Eran 15.000, subrayó. A ver, había miles. En Tucumán, contaba el tucumano, cuando venía Santucho para el 7 de octubre, llegaba con 300, pero huyó 504 negros, cada uno con 5 monos adentro y desfilaba. ¿Desfilaban? No lo podía creer el turco. Sí, desfilaban. Y la cara los dejaba. La cara se escondía, si eran mayoría ellos. Y la gente aplaudía, les daba flores, les daba plata para las colectas, aplaudía. Sí, estaban con ellos, 5-1 era la ventaja que les daba Perón a los otros. Pero Santucho no era peronista, animal, dijo Viterbo. Sí, era peronista, dijo el tucumano. Lo que pasa es que no la iba con Isabel. Esa yegua, firmó Rubiones. ¿Por qué yegua? Pobre mina, fue la única que encanaron. Y mejor para ella, los malos pusieron, los tiraban al río. Eso sí,
pero se chupó 10 años presa. ¿Cómo 10? 5, dijo Viterbo. Sabía, era de padre radical. Salvo esto último y ya está. Acá va. Dice, sí, Aramburu era militar, general, Firmenich lo amosijó y era un pibe, un tiro, joda, dudó alguien. Cierto, confirmó Viterbo. Y a los 16, él con 10 tipos más, pendejos como él, tomaron una cárcel militar y soltaron a 1000 guerrilleros que había presos. Fue en Rawson, cerca de mi pueblo. Después secuestraban aviones y los llevaban a Chile. ¿A Chile? ¿A Pinochet? No, en esa época Chile era comunista. ¿Comunista? ¿Chile? Sí, Fidel Castro fue a esperarlo a Firmenich cuando fue con los aviones secuestrados llenos de presos. Menor que nosotros, y se rajó. Muchos rajaron. Por eso no pueden ser 10.000 ni 15.000. ¿Qué edad tiene ahora? 30, como un capitán joven. Pero este tiene la guita loca, miles de palos verdes tiene. ¿Dónde está? ¿En Europa? ¿En Cannes o en Monte Carlo? Por ahí. ¿Y qué hace? ¿Se prepara para venir? Sí, lo van a dejar venir, dijo el turco. Y por ahí, si hay elecciones, nunca más va a haber elecciones aquí. Ah, no, no, nunca más. ¿No viste que no hay libretas de enrolamiento? Antes habían. Tenían un espacio para poner el voto y ya ni las hacen. Mi viejo tiene, dijo Viterbo, era un político. Si hay elecciones, ¿lo votarías? ¿A quién? ¿A Firmenich? No, yo no votaría a nadie, que se vayan todos a la puta madre que los remil parió. Che, ¿desde qué edad se vota? Desde los 20, ¿no? Yo no creo que salga presidente Firmenich, yo no creo que se hagan votaciones. Mi viejo en Montevideo, habló el uruguayo, fue guerrillero, era Tupamaro. Eran católicos esos, ¿no? No, nacionalistas, también los mataron a todos, dijo el uruguayo. ¿Tu viejo hizo guita? No, no trajo nada, pero por ahí dejó escondido en Uruguay. Dice que alguna vez vamos a volver. ¿Te imaginás, negro? Llegás y te encontrás con toda la guita. Sí, pero la guita antes ya no sirve. Los dólares y las libras y las monedas de oro siempre sirven, dijo el turco. Seguían tomando, hablaban todos a la vez. Bien, ¿por qué me parece fenomenal este diálogo? Sencillamente genial. Por empezar, lo digo de manera muy sencilla con esto de Monsiváis, ¿no? El debilitamiento del sentido histórico. El debilitamiento del sentido histórico. Ya no hay percepción alguna de que se pertenece a un colectivo orgánicamente llamado nación, llamado clase, con el cual hay una identificación en relación con un presente y con un futuro, con la complejidad que eso tiene, incluso en una situación que es una situación bélica. O sea, se está defendiendo una bandera, aunque claro, los pichicegos han tomado una decisión, que dejar de estar en esa guerra, son desertores. Y lo que se ha vaciado es ese sentido histórico. Ese sentido histórico vaciado, y rápidamente y sencillamente, no cabe la menor duda, y es esto lo que está intentando hacer pensar Fowey, es un efecto de la misma dictadura. Es un efecto de la misma dictadura, y lo que pasamos a observar a través de este diálogo es qué ocurre cuando el sentido histórico queda en ruinas. Quedan ruinas, quedan despojos, deshilachados, delirantes. Son restos delirantes, quiero decir, no son ruinas cualquiera, son ruinas delirantes. ¿Sí? Está hecho ruinas de sentido histórico otro de algún otro tiempo, incluso en sus datos más básicos, la transmisión más o menos precisa de determinados hechos. Santucho no era peronista. Bien, Santucho no era peronista. O la edad en la que se vota, un tema menor, si se quiere, pero Santucho no era peronista. Bien. Firmenich no tuvo nada que ver con Rawson, una cosa es el peronismo, otra cosa es la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en esos datos menores de constitución de información básica, efectivamente hay una ruina delirante. Y lo que hay, y de manera notable, Fowey muestra esto en el año 1983, es un desquicio de la historia. Y es una suerte de radiografía de una historia que no fue transmitida, no hubo pasadores. Y por supuesto, que no haya habido pasadores, como decía la compañera, que no haya habido pasadores, tiene que ver con una derrota política. Una derrota política que lo que hace es silenciar a los pasadores. Por lo tanto, lo que llega es esto así de poco, tan en ruinas. Hoy voy a tender todo el tiempo a oscilar. Cada tanto lo pienso de esta forma, cada tanto digo, pero este muchacho puntano, por la iglesia de San Luis, una iglesia de San Luis se enteró de todo esto. O sea, no hay pasadores, pero
Llegan ruinas delirantes, pero algo aparece. Con esto me gustaría decir esto, ¿no? Decía o señalaba bien Carlos Monsiváis, el sentido histórico es precario o está debilitado. Nunca es un grado cero. Nunca es un grado cero. Nunca es un grado cero. Siempre hay algo de ese sentido histórico, que aquí también funciona, incluso en el delirio. Interesantísimo que la conclusión, ¿no? La conclusión es la conclusión del final, el final de toda experiencia colectiva, el final de todo sentido histórico. La pregunta por los Tupamaros termina siendo la pregunta por la plata que hicieron, que hizo tu viejo. Dice, no hizo, pero quizá dejó. Pero el tema es que la plata esa ya no sirve, es vieja. ¿No? Lo único que sirve son el oro, las libras esterlinas y los dólares. Eso es lo único que se mantiene. Bien, digo, en el vacío de experiencia histórica, en el vacío del proyecto colectivo, en el vacío del sentido político, en estas sobrevidas, lo que queda es lo económico. Lo que queda es, ¿no?, lo contante y sonante. Claro, no les alcanza para sobrevivir. Yo diría, la novela Los Pichiciegos es una gran novela, una suerte de contraaprendizaje histórico, y lo que se aprende es... una sabiduría práctica para sobrevivir. ¿Bien? Un desligamiento del sentido histórico, tal como lo entiende Monsiváis, pero quizá el aprendizaje de otra lógica de la historia argentina, una historia criminal. ¿Bien? Ese desaprendizaje, finalmente, ¿a qué conduce? A la adquisición de una suerte de sabiduría práctica. ¿Cómo se sobrevive en una guerra como esa? Ahora, finalmente eso no les alcanza. Finalmente eso no les alcanza. Yo y un par de cositas más, y no mucho más. Una, esta conversación podría pensarse como una conversación excepcional, una conversación que solo ocurrió una vez. En tanto, la guerra de Malvinas tiene mucho excepcional en nuestra historia. Ahora, no hace falta con Foucault ir tan adelante con Foucault y decir que de lo que se trata es de estudiar y entender y captar lo que hay de guerra en la filigrana de la paz, sino que incluso un historiador tan conservador, tan liberal, como Tulio Alperindón, mi gran historiador argentino, en un libro de 1964 dice que en la historia argentina desde 1930 vivimos en una guerra civil larvada. No vivimos en una guerra civil larvada. Ese es el concepto que él usa, extraño concepto y fenomenal, ¿no? Pues una guerra civil larvada que está en germen, que está en estado de larva, que nunca termina de explotar, pero que siempre está a la vez. Por lo tanto, esto que uno podría decir con Foucault simplemente se trata de una situación de guerra, es mucho más que eso, porque la Argentina y su experiencia y la guerra es permanente en esta hipótesis de Tulio Alperindón, porque claro, se va a decir, ¿y por qué en el 30 y qué? ¿Y en el siglo XIX? Y para los chicos estos mocovíes, y para los muchachos de Paraguay en 1909, y empezamos a extender, y la guerra lo ocupó casi todo. En términos de guerra civil larvada, que me interesa muchísimo, y por lo tanto también hace entender que diálogos como estos se pueden reproducir hoy en la esquina de cualquier barrio, probablemente. Bastante parecidos a esto. Eso y algo más que digo a propósito de Foucault, ¿no? Cuando a Foucault le preguntan cómo pudo imaginar esto sin haber estado en la guerra, y a mí me tocó una vez hablar con un muchacho excombatiente, un hombre de derechas, y que sin embargo no gustaba nada de la película, de varias películas que habían salido sobre Malvinas, y yo le pregunté en el Ministerio de Educación de la Nación, y me atreví a preguntarle por esta novela, y me dijo, eso me gusta mucho, me interesa eso, me gusta cómo nos pinta. Bien. Pero decía, cuando Foucault le preguntan cómo hizo eso sin haber estado en Malvinas, y lo que dice él, algo general, el miedo, dice. Tuve muchas veces miedo en la Argentina.
un montón de miedo. Si no me equivoco, vivía en un edificio, yo había sido trotskista y al mismo tiempo hacen todo un operativo policial importantísimo para detener a alguien en el edificio. Pienso que es a mí, no era a mí, era un vecino. Yo pienso y por un montón de tiempo pienso que era yo y que había sido equivocado, por lo tanto cargo con el miedo. Ese miedo que yo tenía lo llevé y pensé que ahí también estaba el miedo. ¿Bien? Fenomenal. Y ahora sí voy terminando con dos cosas. Una, otro libro que comienza genial, libro escrito en la guerra, libro de Marc Bloch, que suele titularse Apología de la Historia. Bloch, un historiador francés de la Escuela de los Anales, de los principales historiadores de la primera mitad del siglo XX, que pelea en la Primera Guerra Mundial y se suma como partisano a la resistencia francesa contra la Alemania nazi, y que muere en esas circunstancias, va a ser fusilado. Y en esas circunstancias escribe un libro, que es este libro, Apología por la Historia, un genial libro, que comienza con un niño que le pregunta a un padre: papá, ¿para qué sirve la historia? Y el libro dice el intento que hacer, ¿no? Una pregunta que uno puede decir es muy usual, pero hay que atreverse a hacer, porque toda pregunta que se interroga sobre el para qué de un saber, y tan brutalmente, tan directamente, ¿bien? Produce cierto escozor, ¿no? Produce cierto desafío. Y en esa pregunta, en ese libro, en un pasaje fundamental del libro y también problemático del libro, dice esto: jamás nadie podría acusarlo de populista, Marc Bloch, pero dice así: yo leí sobre guerras desde que tengo uso de la razón, escribí en cantidad de libros sobre guerras, sobre batallas, pero nunca pude entender efectivamente lo que era la sensación de una victoria o el dolor de una derrota, ¿bien? O el miedo que significaba la cercanía de un ataque enemigo hasta que estuve en una guerra. Hasta que estuve en una guerra. Recién cuando estuve en una guerra pude realmente entender y pude incluso pensar que a mis libros les podía devolver un soplo de vida, de conocimiento, que podía ser mucho más rico lo que había sido esa experiencia de la guerra. Me parece, hoy abundan historiadores que, por ejemplo, pueden escribir sobre la historia del turf en la Argentina y no haber pisado nunca hipódromo, ¿no? Es algo común, ¿no? Y entonces casi como te acusarían de populista. ¿Por qué uno para estudiar tendría que? ¿Bien? En el caso de Marc Bloch está diciendo algo interesantísimo. Solamente una vida, así lo dice Nietzsche, solamente una vida que haya sido atravesada por acontecimientos, ¿bien?, de relevancia puede colocarse en interpretadora de otras vidas que hayan sido también atravesadas por acontecimientos de relevancia, si no, no va a poder. Bien. ¿Por qué me interesa esto? ¿De qué manera lo llevaría? No porque el hecho de que para entender sobre la guerra tengamos que ir a una guerra, sino más bien para pensar que se trata más bien de entendernos a nosotros en nuestra guerra civil larvada. Bien, entendernos nosotros en nuestra guerra civil larvada. Sí, ya todo. Bueno, muchas gracias. Nada más. Hola, bueno, buenos días. Bueno, les agradezco a los compañeros de la Mazorca la invitación. Y bueno, vamos a ver si podemos encontrarnos con algunas cosas. Ya algunas son toda una invitación, no sé si para abrirlas antes de empezar. Como el prólogo, bueno, tengo algunas palabras antes de empezar a decir algo. Y no puedo evitarlo. Los 25 es un libro que invita a pensar muchas cosas. Así que agradezco a Trípoli que lo haya traído. De paso que lo traía Fogel, a quien que yo conocí mucho. Sí, porque yo también soy sociólogo y somos compañeros de Fogel. Y efectivamente, como todas las cosas son bastante contradictorias. Ese espacio
es un refugio. Pero tiene una particularidad el refugio, y lo trae muy claro. Es un refugio donde se conversa, donde hay personas que conversan, diciendo pavadas, no diciendo pavadas. Y nos desliza, porque vos lo decías, porque yo para mí me decía, menos mal que se refugiaron, ¿no? Porque es muestra de que nos tenemos que defender de los dos discursos, el de los ingleses y de los jefes políticos nuestros. Ajá. Y al principio yo dije, es lo mejor que le podía pasar, ¿no? Son los que se salvaron, muy pocos, ¿no? Fueron una excepción, ellos. Pero después uno viene y dice, fueron una excepción. Porque también, si uno se mete en un refugio, aparecen estas figuras de la vida intrascendente, no pertenecer. Y antes él mismo mostraba como no pertenecer conduce a las cortas vidas. No importa el tiempo, ¿no? Caso Mozart, ¿no? Caso Bolívar y montones de otros casos. En otro caso, después vamos a meter la heroína, vamos a robar un poco estos textos, ¿no? Pero llamaba eso, porque cuando uno escucha de los excombatientes de Malvinas, el problema es que pertenecían, se creyeron que pertenecían, para decirlo de esa manera. Y eso provocó dolores espantosos y también los famosos cantidades no exactamente cuantificables de suicidios que se produjeron. Porque finalmente los suicidios, creyéndose héroes, sin serlo, en ese caminar entre las tinieblas, que efectivamente ocurrió, iban a buscar los héroes verdaderos, que son los que habían quedado en Malvinas. Eso pertenecía. El destino fue la muerte y el suicidio, ¿no? Porque buscaban ser como ellos, reivindicarse como héroes. Y la reivindicación como héroes pertenece conducir al suicidio, digo, para entender el nivel de refugio. Se puede vivir refugiado, ¿no? A condición de tener con quién conversar. No olvidemos eso, ¿no? No es intrascendente eso de tener a alguien con quien conversar. Pero tú ves eso, para decirlo, ¿no? Como cosa de la vida, ¿no? Esto, vaya a saber. Por ahí le metemos algunas cosas de contrabando, ¿no? Bueno, yo me había puesto algunas cosas por ahí que me pareció interesante exponer. Algunas frases, empezaría, por lo menos con 2 o 3, que por ahí nos meten en los líos que tenemos de pensar esto del drama y la historia, ¿no? Y la François One, de la cual vamos a nuevamente invitarla a que nos visite, ¿no? Pero voy a empezar con un historiador, que seguramente acá la compañía conoce bastante, que es Adamowski, ¿no? Que acaba de sacar un libro que se llama El gaucho indómito. El título ya dije, lo voy a poner. Le he puesto El gaucho indócil, ¿no? Para ponerlo a tono con la propuesta de la invitación. Voy a poner 2 o 3 cosas, después veremos si tienen algún enganche. El gaucho indómito es el emblema de su existencia y al mismo tiempo el índice de las tensiones y fracturas que lo habitan. Tensiones y fracturas que lo llevan al Pelín a decir esta cuestión de una suerte de guerra civil armada, ¿no? Otra más, que nos dice algo, que después lo vamos a retomar, de Juan Bautista Verdi, que admite que la Constitución Federal Argentina es la primera en Sudamérica que fue consagrada. Sus principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capital extranjero.
por último, un comentario. Yo voy a leer primero. ¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos, a quien mandaría colgar ahora si pudiera. Lautaro, Comunicán, son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Domingo Faustino Sarmiento, La Nación, 25 de noviembre de 1876. ¿No? Digo, sigue hablando Sarmiento, por todo lo que dijeron, digo, ¿no? Ustedes ya, me imagino que sí, que tienen la respuesta. Pero bueno, y algo que dice alguien más, por eso de las vidas, porque acá hablamos de las vidas, un psicoanalista, que es muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar, que se llamó Bion, que produjo, psicología del grupo, y que produjo mucho. Sin embargo, dijo algo poco antes de morir. Murió creo que en 1978 o algo así, ¿no? Vivió mucho. Sin embargo, dice algo así: yo me morí junto con, y nombra 3 amigos de él, en Amiens en 1918. Es decir, que uno puede estar muerto y seguir vivo. ¿Sí? Vida y muerte no son tan claros como uno cree. Mucho más si pasa por una guerra. Pero de cualquier manera, decir que la guerra termina cuando concluyó es algo muy interrogable. No continúa la guerra. Esos chicos tristes de que hablaban, ¿hasta cuándo continúa? ¿Se termina la guerra? ¿Se terminó el horror de los desaparecidos? Y es en este contexto, que no es azaroso que lo traigamos, ¿no?, que más o menos hemos caminado por un lugar relativamente similar, digamos, ¿no? Y en esto sí, casi diría que François Daman la volvemos a invitar y nos vuelve a traer, digo, la volvemos a invitar, nos vuelve a traer, porque uno la conoce, por lo menos algunos hemos tenido la posibilidad de ir a un seminario de ella. Yo tuve la posibilidad de supervisar un trabajo de un ex detenido desaparecido hace muchos años. Por ahí hacemos algún comentario al respecto. Y ella habla de la locura y del trauma, y tiene una cuestión que no es habitual, que pone en la misma dimensión la locura y el trauma, y la sitúa en relación a una cuestión que ella llama la caída del lazo social, ¿no? Y tiene, bueno, un libro importante que por ahí anda sobre el trauma y la guerra, ¿no? Y trata de pensar entonces nuevamente el tema del trauma. Quiero aclarar que versiones sobre el trauma en el campo, al menos del psicoanálisis, hay muchas. Incluso hasta dentro de Freud hay distintas versiones. Así que no intentemos una definición específica del trauma, porque me parece que esto tiene sus consecuencias. O nos encierra o nos abre. Siendo honestos, por algo invitamos a ser visitados por François,
porque intenta tener una versión con bastante apertura, porque toma un tema que no es común, la caída del lazo social. Ahora, ¿qué es el lazo social? Porque nosotros hablamos muchísimo del lazo social, pero nunca decimos claro qué es el lazo social. No es cualquier interacción, no es el saludo que hacemos en la esquina. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y en eso, cuando habla de esto, claramente se refiere a algo que nosotros estamos, algunos por lo menos, acostumbrados a escuchar, que es cómo se constituye eso que llamamos un gran otro. Ese gran otro que garantiza tener cierta fe en la palabra, ese gran otro que nos permite tener ciertos acuerdos básicos y que hacen a la constitución de una sociedad. Sin esa alianza de punto de partida, la idea de lazo social queda absolutamente en flecos, un poco como desmontada. Esto lo que lo produce, ella particularmente se dedica a mostrar cómo esto se va produciendo a lo largo de muchas guerras. En este caso, la mayoría de estas guerras que trae, ¿no? Otros episodios también, pero fundamentalmente habla de la guerra. La guerra del 30, ya con ejemplos sobre Descartes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchas guerras que se llaman mundiales porque ocurrieron en Occidente, nosotros también las llamamos así, fueron mundiales, no fueron mundiales, pero no importa, así las llamamos, ¿no? Porque los mundiales es el Occidente, ¿no? Y de alguna manera permite no pensar el trauma como una cuestión de estructura, sino permite pensar el trauma como una cuestión de relación social y como una cuestión de esa constitución de lo que llamamos la alianza, ¿no? Que se rompe, bueno, a veces. Esto, fíjate vos que ahí da como sentado que sí existen sociedades que tienen una cierta alianza y que a veces con las guerras se rompen. Nosotros no tenemos esa sensación. Aclaro. No somos lo mismo, por lo menos en lo inmediato. Y me parece importante tener en cuenta esto. Por lo menos no tan fácilmente entramos en eso que podemos llamar la civilización occidental, aunque obviamente pertenecemos a ella. ¿Cómo pertenecemos? Bueno, esto es otra cuestión. Pero me parece importante entender que ese otro de la alianza que nos permite sostener ese lazo social, porque cuando se rompe eso, ese gran otro, que tiene, por otro lado, algo muy particular. Se constituye como contrato social, se constituye, pero hay en el campo, si queremos llamarlo así, de ese sujeto tan estructural, a la cual estamos tan acostumbrados a hablar, una inscripción, digamos. A veces a esa inscripción le llamamos subjetiva. Tiene sus bemoles. Y creemos que la inscripción subjetiva poco tiene que ver con este acuerdo o esta alianza. Lo que François viene a señalar, no directamente, pero indirectamente, a decir, no, ojo, esta inscripción subjetiva, que viene a constituir buena parte de lo que nosotros llamamos el fantasma, ¿no? Y por ahí pongo algunas palabras no tan habituales, ¿no? Tiene mucho que ver con la constitución social, ¿no? Que nos permite más o menos interactuar de vez en cuando en el mundo. Y me parece importante que entendamos entonces qué es lo que fundamental con este tema de François Laguarre. Apunta a este lugar. Este es un punto, me parece que nos da la piedra de toque, yo diría, donde François Laguarre arma una cierta perspectiva como para pensar no solamente el tema de la producción de la locura y la producción de los traumas, sino el modo de abordarlos.
Y acá trae algo también bastante inhabitual, que es el tema de la transferencia. Tema de la transferencia que yo diría que es algo como una vertiente. La palabra transferencia también es un término que uno puede llegar a usarlo de una manera muy restringida o puede llegar a usarlo de una manera muy amplia. Yo diría que cuando se utiliza de manera muy amplia podemos pensarlo como los giros de la transferencia. Yo me quedo donde una cosa que a mí siempre me acompañó, me gustó, un artículo que salió en una revista Litoral de Roland Lettier sobre el pintor Alonso, que tiene una hija desaparecida, y Van Gogh, donde Alonso pinta, hace una exposición con 6, 7, 8 cuadros de un cuadro de Van Gogh, ¿no? Y este autor toma eso y trata de plantear que Alonso intenta en transferencia con esa pintura, fue la única pintura que Van Gogh tenía, como estaba pintada con una sombra, dice, podía aliviar su sufrimiento. Dice, ese fue un tiempito muy corto de Van Gogh donde no se la pasó todo el tiempo sufriendo, ¿no? Y esa sombra que es constitutiva del sujeto, cuando vienen los procesos traumáticos, desaparece. Obviamente para este autor, Roland Lettier, la sombra no es la sombra de Freud, obviamente, sino todo lo contrario, es una sombra de constitución. Y dice que cuando viene el momento de la guerra, la caída de la alianza, esta sombra se va al carajo. Como se va al carajo la alianza, digamos, ¿no? Decirlo en lenguaje muy sencillo. Y introduce entonces una transferencia, y obviamente, bueno, quiere calmarse Alonso pintando estas cosas. En comunicación y en transferencia, con 200 años de distancia, hay posibilidades de transferencia con 200 años de distancia. Bueno, se puede hacer transferencia de maneras diferentes, ¿no? En la clínica viene a decir, bueno, también, ¿no? ¿Qué viene a decirnos? Es una cosa que me parece que tiene una suerte importancia, que el analista pierda toda noción de neutralidad. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tiene sus cuestiones, ¿no? Yo lo pondría entre paréntesis, según como uno defina la neutralidad, porque esto también es una cuestión que nos interesa a nosotros. Y en esto tiene mucho que ver esta cuestión del fantasma. La idea de François Dawan es que uno intervenga en algún momento con el paciente, contando sus propias cosas que tengan que ver con su propio sufrimiento. Por eso también las conversaciones y las narraciones no son inocentes. Poder conversar sobre las cosas que nos van pasando es parte de lo que François Dawan piensa como una estrategia de lo que podríamos llamar el alivio de ese sufrimiento. A mí me ha pasado en la supervisión, algo de esto ha ocurrido, ¿no? Con un paciente detenido desaparecido, lo cual, bueno, las escenas en la clínica son realmente terroríficas, y algo de esto, bueno, en un momento se ha aliviado. Pero esto, cómo se realiza, en qué condiciones, etcétera, tiene mucho que ver con lo que en algún momento hablamos nosotros, que es la proximidad. ¿Qué quiere decir estar cerca cuando trabajamos clínicamente? Lo voy a retomar en algún momento. Me da la impresión que esta idea
poder hablar del otro social. Porque el otro social, cuando hablamos, acá hablamos mucho tiempo de esto, cuando hablamos del otro en la historia. Y en la historia el otro social no es un otro abstracto del otro tachado, es un otro concreto, es un otro que se materializa. Entonces, ¿cómo se constituyó ese otro en nuestra propia historia? Que es lo que viene a contarnos todo el tiempo los profesores de historia, la gente que se dedica a esto. Entonces nosotros tenemos que aprender de ellos. Digo, si queremos pensar algo del sujeto, de las condiciones en las cuales ese sujeto se encuentra. Más aún, si queremos pensar algo, ¿por qué una persona está destruida por acontecimientos que han pasado que son del orden de lo social? ¿No? Una persona que le echaron 25 veces el trabajo, o 5, no importa. Bueno, sí, obviamente, es muy difícil sostenerse de alguna manera. Y yo creo que esta articulación, yo la tomé por la vía de algunos capítulos de un texto de Judith Butler, para poder tomarla de alguna manera. Creo que debe haber muchísimos textos, porque son textos más de sociología, ¿no? Donde se plantea la cuestión del otro, ¿no? Diciendo, bueno, ¿pero qué es esto? Y entonces lo que nos dice es muy sencillo. No hay construcción social que no privilegie que para algunos la fragilidad, usa la categoría de fragilidad, digamos, la fragilidad se maximiza y que para otros se minimiza. No hay un contrato social donde para todos el mundo es igual. Esa versión de que la fraternidad es homogénea, una versión freudiana un poco peligrosa, después eso viene a reconstituirse de otra manera. No existe, existen estas construcciones, donde la fragilidad, ¿no?, es para algunos y otros no. Es ahí como se ha constituido en nuestra historia este fenómeno. En nuestra historia, ¿cómo se ha constituido esto? Bueno, no hay duda que estamos aplastados o estamos organizados con esta cosa de la civilización. Lo acabo de leer y bueno, de vida o muerte se trata de la civilización. Pero, ¿de dónde viene esta cosa del indómito? El título del texto de Adamowski, ¿no? O lo indócil, finalmente son sinónimos, en el caso del gauchaje, el gaucho, el indómito, el gallo. Obviamente, en la historia argentina tuvo su momento heroico, que fue el momento de las guerras de independencia. Ese momento heroico no es cualquier momento, porque con esta idea de lo heroico le dio la oportunidad de sentirse perteneciente a este nuevo proyecto. Por eso digo, lo heroico nos da un rasgo de pertenencia, pero tiene todo el peligro de que si esto es por un rato, después se convierte en un horror. ¿Qué es lo que pasó con los gauchos? Bueno, por eso tenemos la figura de Martín Fierro, ¿no?, que no deja de ser un texto político, pero que no es solo un texto político que se perdió como muchos otros textos en la historia, ¿no? Es un texto que tuvo mucho éxito entre quienes, no entre los letrados, entre las clases populares, ¿no? Se leía en todos lados, en la cual plantea un punto del cual François Dauval nos hablaba, que era la ruptura de la continuidad de la vida. Es decir, cómo se efectivizaba la ruptura de la continuidad en las levas. Se llevaban a la gente, y conocemos, vos debéis conocer, montones de sublevaciones que hubo ante la guerra del Paraguay, cómo se levantaban para no ir a la guerra, porque les arruinaba la vida, porque esto no volvían más. Es así, ese es el detalle. Entonces yo un poco digo, Martín Fierro, ¿no?, montó, en este caso, en la novela,
montó en cólera, y tenemos nuestra cólera de Aquiles, ¿no? Podemos decir, hablar de la cólera de Aquiles. Lo mató arbitrariamente al negro, ¿no? Como ocurrieron montones de veces esto, por odio a la injusticia, por odio a la... Y después tenemos, en este recorrido, si queremos, de la historia, en este marco, si queremos, de constante guerra, ¿cómo nos llamaba Borges a los peronistas? Que somos incorregibles. No hay tanta distancia, ¿no? La indocilidad y ser incorregible. De cualquier manera, Borges ya pensaba que el problema era que como alumnos de la civilización éramos incorregibles. Y de eso se trata. Esto tiene consecuencias. Las guerras, los crímenes, el horror, ¿no? Que permanecen, ¿no? En la piel. O sea, ¿por qué no hubo saqueo? Y también porque la gente ahora tiene un miedo que antes no estaba tan presente. ¿Saben de qué pasó? Esto no es que no está escrito. También, efectivamente, por primera vez hubo una lucha para inscribir la desaparición. Método que para la instalación del capitalismo en la Argentina no es nuevo. Y hay un mito, que podéis conocer, el mito del familiar, ¿no? Que es un mito en el norte de la Argentina, especialmente los ingenios azucareros, que no hablan de esto, de un perro negro que se comía a la gente en las bóvedas de los ingenios, ¿no? Y donde desaparecía la gente. Supuestamente el dueño del ingenio tenía un pacto con este perro, ¿no? Que era como el diablo, ¿no? Que de vez en cuando tenía que darle de comer a algunos trabajadores. Desaparecían, como desaparecían en el cuento de Roa Bastos, en la novela, en lo que eran los fatales en ese caso, ¿no? Como la gente iba a los ingenios y no volvía más, no podían salir, ¿no? La desaparición no es no es que venga de la nada. Sin embargo, ya los empresarios modernos franceses alababan la modernización de las empresas, alrededor de 1900, de las empresas azucareras en la Argentina. Era la muestra de lo que se podía hacer en la Argentina, ¿no? Pero existía con métodos de este estilo. Estamos en esa cuestión. Judith Butler decía, uno puede vivir y no tener una vida. Fundamentalmente, podemos ser invisibles para ese contrato. No entramos en el contrato, ¿no? Alguien siempre, podemos pensar que de afuera, ¿no? Y eso es verdad, retorna como pesadilla, ¿no? Porque eso retorna y hace que la sociedad nunca del todo cierre, aunque uno quiera mostrar, ¿no? A veces bajo el nombre de los inmigrantes tenemos esto como un tema que le da pasto a la unidad que sí se cree que está dentro. Pero nosotros me parece que no vivimos aplastados, porque eso que llamamos ese resto no es un resto, es la mayoría de la población. Y en esto podemos construir otra historia. ¿Cómo hacemos para corrernos esta cuestión de la civilización y barbarie? En esta bipolaridad quedamos como aparentemente empantanados. Esto es un tema histórico. Pero también es un tema de nuestras prácticas, ya que hablamos de salud mental, de las prácticas públicas en salud mental. Hay pocos interrogantes sobre este tema. Nosotros tenemos metodologías muchas veces muy civilizadas para trabajar. Y esos son de una crueldad enorme. Cuando uno mira con otra cara, con otros ojos, ¿qué significa
decirle a una persona, porque esto ocurre cotidianamente, decirle a una persona, no tengo turno, no hay turno. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, viene una vez, dos, y se va. ¿Qué quiere decir? No tengo los remedios que el psiquiatra le dio y cuando la persona no lo puede comprar. Todo eso es una crueldad espantosa. Por supuesto, a la tercera vez le viene algo de eso que llamamos Martín Fierro, lo que llamamos incorregible, ¿y qué hace? Nos manda a la puta que lo parió, o sea, hagan unos quilombos terribles. Y son unos maleducados. ¿Yo qué culpa tengo? Todo el mundo dice lo mismo. ¿Yo qué culpa tengo? Yo hago lo que puedo. Ah, lo que no queremos ver es que no hacemos lo que podemos. Porque no hay manera de pensar ni en la clínica, ni en el sujeto, si no entendemos que esa subjetividad está totalmente colmada por la vida política de cualquier país. Querramos la política o no la querramos la política, no importa. Igual esto está totalmente tomado. No hay psicoanalista en abstracto, está ahí en acción. Y nosotros hablamos de psicoanalistas concretos. Podemos hacer algo, pero lo podemos hacer si podemos entender cómo estamos tomados también por la política. Bueno, muchas gracias.